¿Alguien me puede recordar que vimos la clase pasada? No lo de la lectura, de teoría que vimos la última clase. ¿Quién sabe? Ay, Creo jóvenes. que es sobre nutrición mineral. Estamos en nutrición mineral y ¿qué comentamos al respecto? Algunas generalidades de lo que comentamos. Las funciones de diferentes elementos como el fósforo, azufre, calcio, magnesio. Después hablamos sobre la movilidad de estos elementos nutritivos en la planta y finalizamos con las etapas de asimilación, absorción y transporte activo y esas cosas. De ahí nos quedamos, según yo. Muy bien, gracias Arturo. ¿Quién me puede decir, por ejemplo, de los minerales cuando se absorben en la raíz, mediante qué mecanismo se absorben? Jiménez Santiago, ¿no está? ¿Ya no va a estar con nosotros? Profa, yo tengo lo del transporte. Diane, a ver, dígame. Bueno, que los iones minerales se transportan vía apoplasto o por difusión simple, desde epidermis hasta la endodermis, después atraviesa la membrana de la endodermis por difusión facilitada o por transporte activo, dependiendo del ion que se trate. Ok, entonces muchas gracias, Diane, traten de revisar, jóvenes, lo que hemos visto y la idea es simplemente que les quede muy claro, por eso se los doy, he tratado de dárselos lo más simple posible. Los iones, todos los elementos minerales siempre se van a transportar en forma de iones. En el suelo siempre van a estar solubilizados en forma de iones, como los nitratos, nitratos también. Hay nitritos, la planta absorbe nitratos, fosfatos, sulfatos, ion potasio, ion sodio, ion cloro, ion magnesio, todo en forma de iones. Y solo cabe recordar que prácticamente los iones entran por difusión facilitada o por transporte activo, porque decimos que también existe la difusión simple, pero yo les puse ahí una nota donde les decía que en realidad por difusión simple solo atraviesa el agua. Todos los demás, como tienen carga, no pueden atravesar por simple difusión y entonces lo hacen por difusión facilitada o por transporte activo. Y como ustedes ya saben de las vías de comunicación a través de las cuales pasa el agua, que es vía simplasto y vía apoplasto, es exactamente lo mismo, vías de comunicación para los iones. ¿Por qué? Pues porque los iones son arrastrados por el agua. De tal forma que como ustedes ya saben cómo pasa el agua, pues inmediatamente presuponen en qué punto, si yo ahorita dijera de aquí a acá, mediante qué mecanismo, ustedes ya tendrían muy claro si es por difusión simple, por difusión facilitada o por transporte activo. Ahora, yo acabo de decir que para los iones van a atravesar la membrana, ya sea por difusión facilitada o por transporte activo, atravesar la membrana. Cuando entran a la célula, cualquier célula del epidermis, del parénquima, del endodermis, o de las células del parénquima que están después de la endodermis. Si atraviesan membrana es por esos dos mecanismos. Ahora, como nosotros sabemos que hay una vía de comunicación que es apoplasto, donde son espacios intercelulares, donde no hay membranas, pues obvio, ahí cuál es el mecanismo de transporte de todos los iones, ¿cuál va a ser? Pues por simple difusión, chavos, y eso ya deberíamos tenerlo así como por lógica, es lógica, ¿cierto? Entonces, esa es la parte que ustedes tienen que asimilar y que ver para que cuando lo lean,
No lo lean así como está la definición de lo que escribimos y está eso, no, sino que lo entiendan, ¿no? De tal forma que lo vayan estructurando en su pensamiento y vayan guardando conceptos propios en su pensamiento y después tengan toda esta información para que la puedan integrar. Yo sé que hay muchos que sí lo hacen, pero hay otros que no, entonces pónganse a estudiar. Porque lo que estamos viendo ahora y en el resto de sus materias son pues información básica que luego les va a ser de bastante utilidad si la tienen clara. Si no, pues no van a ser cursos aislados, ¿no? Y la idea es que no sean cursos aislados. Ok, entonces, bueno, ya vimos los nutrientes, una función general de cada uno de ellos, de algunos de ellos. Por ahí les dejé tarea de algunos microelementos, ¿cierto? Fierro, creo que les dejé fierro, cobre y no sé qué otro. Entonces, con eso complementamos más o menos qué es lo que hacen los iones en la planta, por qué son importantes, por qué son esenciales. Y bueno, ahora vamos a ver qué factores influyen en la disponibilidad de estos iones. Así como había factores que influyen en la disponibilidad de agua para las plantas, vamos a ver que también hay factores que influyen en la disponibilidad de estos iones y la absorción. Uno, que estén en el suelo disponibles para la planta y dos, qué factores influyen también en los mecanismos de absorción de la planta de estos nutrientes. Y bueno, nosotros podemos decir que dentro de estos mecanismos existen mecanismos externos o del ambiente, por ejemplo, mecanismos factores en el suelo, que ahorita vamos a ver, y los factores ambientales, la luz, la temperatura, todo eso también va a influir de manera directa o de manera indirecta. Y obvio, dentro de la planta también, pues propio el genotipo, cada especie es diferente y se comporta diferente. La estructura de la planta, si tiene un buen desarrollo, si ha desarrollado una buena raíz, en fin, incluso si la parte aérea está muy bien desarrollada, y ahorita vamos a ver por qué. Porque esta estructura de la planta y desarrollo implica que va a haber procesos fisiológicos adecuados. Procesos fisiológicos como la fotosíntesis, como la respiración, ¿no? Bueno, eso va a influir y ahora vamos a ver cómo. Con respecto al suelo, nosotros sabemos del suelo. Ay, perdón, chispas. En el suelo, pues hay diferentes factores que van a influir en la disponibilidad. Entonces, los factores del suelo que influyen de los minerales. Y dentro de estos factores hay muchos, el pH, el contenido de agua. Y obvio, hay una característica del suelo que es muy importante. La textura del suelo. La textura del suelo va a influir en dos aspectos importantes. Uno es la capacidad de intercambio catiónico. ¿Sí han escuchado de eso? Sí, profe. Muchas gracias.
Y la otra, obvio que ya vimos nosotros, es la disponibilidad de agua, porque si no hay agua, pues los iones no van a estar disueltos, no van a estar disponibles para la planta. Los iones tienen que estar disueltos en solución, pues, y para eso necesitan agua, ¿no? Nosotros ya discutimos en clases anteriores cómo la textura influye en la disponibilidad de agua. Incluso hablábamos de esa agua capilar, agua gravitacional y la que está retenida por cargas hidroscópicas, perdón. Disponibilidad de agua. Y la disponibilidad, les decía, porque permite que los minerales estén en solución. Por lo tanto, estén disponibles, ¿no? Ahora, ¿qué es la capacidad de intercambio catiónico? Ustedes me dijeron por ahí, y sí, ya han escuchado. ¿Qué es la capacidad de intercambio catiónico? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Se acuerdan que dijimos que las arcillas o las partículas orgánicas del humus, ¿qué dijimos que tienen en característica? ¿Qué atraen las cargas positivas? Ajá, ¿por qué? Porque dijimos que el humus presentan cargas negativas, ¿se acuerdan? Entonces, las arcillas están cargadas negativamente, todas. En toda su superficie van a presentar cargas negativas. Bueno, presentan cargas negativas. Y entonces, imagínense, bueno, esta es una partícula del suelo. Luego tenemos un espacio que es un espacio. Obvio, en ese espacio vamos a poner que hay agua. Y luego, pues aquí tenemos la raíz con sus pelos absorbentes, ¿no? Ahí está la rizósfera y ahí está la raíz. Y en el espacio donde hay agua, bueno, pues ahí hay iones de todo tipo, iones como el sodio, iones como el cloro, como el magnesio, como el calcio, incluso el hidrógeno. ¿Qué más? Y muchos iones disueltos, ¿no? Entonces, muchos de estos iones, por ahí van a estar los nitritos, pero difícilmente los de carga negativa van a ser atraídos. En realidad, por ejemplo, iones como el nitrito, los nitritos tienden a lixiviarse porque no hay quien los retenga. Por eso es que generalmente se fertiliza con el NPK, con nitrógeno, fósforo, potasio. Lo mismo le pasa al fósforo y sobre todo porque hay competición también con microorganismos. Y el potasio, como es muy soluble, el potasio sí puede ser atrapado por las arcillas, pero como es tan soluble, generalmente también se lixivia, ¿no? Entonces, bueno, estos iones son atraídos por las cargas positivas. Perdón, por las cargas negativas. Y entonces, pues se van a venir y van a pegarse aquí por atracción de cargas. Ahora, esa atracción que se da entre las moléculas de las arcillas y los iones, obvio,
En algunos casos va a ser más fuerte y otros menor. Entre más pequeño sea el ion, mayor va a ser la atracción. Y entre mayor sea la concentración del ion que está presente, también va a ser mayormente atraído. ¿Qué quiere decir? Que esta adhesión de estos iones a las arcillas está en constante cambio. ¿De qué va a depender? Va a depender del tipo del ion, espero lo estén anotando. La atracción del ion hacia las arcillas va a depender del tipo del ion. Iones más pequeños son más atraídos, más fuertemente atraídos, y va a depender también de la concentración del ion. Los iones que estén más concentrados en la solución de agua, ahí en esos espacios capilares, van a tener la posibilidad de ser atraídos con mayor facilidad. Entonces, digamos que va a haber se va a favorecer a ciertos iones. ¿Cuáles los más pequeños? ¿Cuáles los más concentrados? ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿por qué decimos que hay intercambio? Porque vean, puede venir un ion pequeño, como el hidrógeno, que es pequeño y entonces tiene mayor capacidad de atracción, y entonces viene y hace que el potasio se vaya. Entonces libera al potasio al potasio. Y entonces aquí en lugar del potasio viene el hidrógeno y se queda. El hidrógeno vino, se unió a la arcilla y desplazó al potasio. Y entonces este tipo de movimiento se va a estar dando constantemente. Por eso hablamos de intercambio catiónico. Entonces, la capacidad de intercambio catiónico se refiere, perdón, el intercambio catiónico se refiere a la capacidad de algunos, perdón, de algunas partículas del suelo como las arcillas y también el humus, que ustedes saben que decimos humus a un grupo de diferentes compuestos orgánicos de muy bajo peso molecular, de ácidos orgánicos en realidad, ¿no? También el humus, es a la capacidad que tienen algunas partículas del suelo, como las arcillas y también el humus, de atraer, ¿qué onda? Obvio, cuando digo iones positivos nos estamos refiriendo a minerales, ¿ok? Entonces, tienen la capacidad de atraer minerales, iones positivos en su superficie y retenerlos temporalmente. ¿Por qué? Porque no van a quedar ahí estáticos, sino van a llegar y dependiendo de cómo esté la concentración en la solución, se van a desprender, se van a volver a unir, van a venir, por ejemplo, les digo, el hidrógeno puede desplazar al potasio, pero el potasio a su vez puede desplazar al magnesio, que es más grande, o puede desplazar al calcio, porque por las carga positiva va a ser más fácilmente atraído una sola carga y porque está pequeño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo el tiempo va a estar en constante movimiento y por lo tanto se da un intercambio
Se da un constante cambio de iones entre las partículas del suelo. Y en general a eso le decimos intercambio catiónico. A la capacidad que tienen estas arcillas de estar atrayendo los iones, de atraparlos de la solución y dejarlos pegaditos en su superficie. Pero esas fuerzas con las que las atrae pues no van a ser tan fuertes, simplemente van a retener ahí el ion. Pero puede ser que sea desplazado por otro y entonces va a pasar a solución. Pero ¿cuál es la ventaja de este intercambio? Es que siempre se va a estar... Bueno, ahorita pregunto. Número 1, ¿de dónde vienen estos iones? ¿Cuál es el origen de estos iones? ¿De dónde vienen? Puede ser de forma natural, profe, o por ejemplo con los fertilizantes que ya nosotros agregamos. Muy bien, entonces tienen un origen, ¿no? ¿Quién está hablando? Yulicen. Muchas gracias, Yulicen. Entonces, como nos dice su compañera Yulicen, ¿los minerales de dónde vienen? ¿Vienen de manera natural de la mineralización de la roca madre o vienen de la fertilización? Y van a estar ahí, y van a estar solubles siempre y cuando haya agua. Pero, ¿qué les pasa a estos minerales? Bueno, estos minerales van a ser absorbidos por la raíz. Entonces, el magnesio pues va a ser absorbido por la raíz, ¿no? El calcio, todos van a ser absorbidos por la raíz. Ahora, todos los iones que estén ahí disponibles van a ser absorbidos por la raíz. Nosotros ya sabemos los mecanismos por los cuales absorbe. Y yo también les dije que la raíz va a absorber, no solo porque esté ahí ya lo va a absorber, sino dependiendo de sus necesidades. Porque también por ahí pusimos una nota donde dijimos que la absorción es selectiva, ¿no? Que hay un control de lo que se absorbe. Obvio, dependerá de las necesidades de la planta. Ok, van a ser absorbidos. Fíjense, si no hubiera, imagínense aquí estamos en la solución, si no hubiera estas arcillas, ¿qué pasaría con, imagínense hay mucho calcio, mucho magnesio y una parte está siendo absorbida por la planta, pero no va a absorber todo el que está presente? ¿Qué pasaría con mucho de ese calcio y de ese magnesio? Por ejemplo, le pasaría lo que le pasa al nitrógeno. ¿Se va a lixiviar? Exactamente, ¿no? Muchos de estos iones se van a lixiviar, pero por la presencia... ¿Quién me está hablando? Rodrigo, profesora. Entonces, como nos dice Rodrigo, si están ahí presentes en la solución, muchos tienen el riesgo de lixiviarse, perderse con el agua por efecto de gravedad. Algunos van a ser retenidos, pero obvio, o sea, absorbidos por la planta, pero la planta no va a tener la capacidad de, cuando hay agua, absorber todos esos que están presentes. Y muchos se pueden perder, que es lo que pasa con suelos arenosos. Por ejemplo, muchos de los minerales se pierden. Entonces, ¿cuál es la superventaja de las arcillas? Es que va a mantener retenidos temporalmente los iones, evita la lixiviación. Entonces, la ventaja, la principal ventaja del intercambio, de la capacidad de intercambio catiónico de estas partículas es que evitan la pérdida de minerales, o mejor dicho, evita, porque no es evita la pérdida de minerales
Evita la pérdida de minerales por lixiviación, es como un reservorio, una reserva. Entonces, la gran ventaja de estas partículas que tienen capacidad de intercambio catiónico es que funcionan como una reserva. Evitan que se pierdan y en un momento dado los van a liberar a la solución y entonces la planta los va a tener disponibles. Ahora, la planta también tiene estrategias para mejorar la capacidad de absorción. Por ejemplo, ahorita escribo lo que estoy diciendo, pero la planta, las raíces de las plantas superiores, muchas tienen la capacidad de liberan protones o iones hidrógeno. ¿Cuál creen que sea la ventaja de esta liberación de protones o iones hidrógeno? ¿Para qué creen que la planta libere? ¿Qué van a hacer esos iones? El ion hidrógeno es muy chiquito, es carga positiva. ¿Qué va a pasar cuando libera iones hidrógeno? ¿No sería, profe, para que atraiga las cargas negativas que no pueden ser retenidas por las arcillas? Bueno, es un buen punto, pero no funciona así, fíjense. El solito, el hidrógeno, no tiene una capacidad de unirse aquí a los nitratos. Profe, ¿sería lo de la transpiración? Vean, ¿se acuerdan lo que les marqué aquí? ¿Van a intercambiar a los iones que están en las arcillas y en los humos? ¿Quién me está hablando? Monse, ¿Qué número, Monse? 6. Entonces, como nos dice Montserrat, ¿cuál sería la ventaja de liberar? Fíjense, ahorita lo escribimos, ¿no? La planta, esto pasa de manera natural, el intercambio catiónico y demás, pero la planta también, para asegurarse de absorber los iones que necesita, entonces muchas veces libera protones, pues iones hidrógeno. Y estos protones lo que hacen es vienen porque tienen mayor afinidad con las arcillas y desplaza al calcio. Entonces desplaza al calcio y ahora el calcio va a ser absorbido, ya no lo pongo porque se van a hacer muchos rayones, ahora va a ser absorbido por las raíces. Entonces lo que hace al liberar estos iones es favorecer que estos iones sean atraídos por las arcillas y que los espacios que ya estaban ocupados por otros iones ahora los ocupe el ion hidrógeno y desplace a los otros iones como el calcio, como el magnesio, como el potasio, y estos puedan ser absorbidos por la planta. Entonces, fíjense, ahí en las arcillas tiene la reserva de minerales y luego la planta pues requiere minerales que están ahí en la reserva de las arcillas, a lo mejor ya no hay muchos en solución. Entonces, cuando esos minerales que requiere ya no están muchos en solución, pues lanza sus protones, los protones van y desplazan a los que están adheridos a todas las arcillas y los liberan. Y entonces es un constante intercambio entre los iones que están en las arcillas y los que están en solución. Y el objetivo de este intercambio, bueno, más bien la ventaja de este intercambio es que la planta siempre los va a tener disponibles. ¿Sí queda claro eso, jóvenes? Jóvenes. Sí, profesora. Yo digo, ya se fueron. Entonces, estrategias de las plantas.
para favorecer la absorción. Y dentro de estas estrategias, pues existen varias, ¿no? Nosotros vamos a mencionar una ahorita y después vamos a mencionar otras. Y esa estrategia que mencionamos ahorita es la liberación o protones para desplazar Bueno, esto es lo que acabo de explicar, ¿no? Entonces, se liberan los iones hidrógeno o los protones, que es lo más propio de decir los protones, libera protones y entonces estos protones desplazan a iones que están adheridos a las arcillas y los puede absorber. Hay iones como calcio, como magnesio, potasio, etcétera, ¿no? Y entonces así los libera y los puede absorber. Esa es una estrategia de la planta. ¿Puedo quitar esto? Sí, profe. Bueno, entonces, pues ahí tenemos lo de la capacidad de intercambio catiónico y vean, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver en el caso del suelo las diferentes partículas que son capaces de retener iones. Por ejemplo, las arcillas y su capacidad de retenerlo en miliequivalentes por cada 100 gramos. Y vean en el caso de las arcillas, en el caso de productos orgánicos, la turba, que son de musgos, y en general de materia orgánica, ¿no? El humus, y materiales incluso que a veces decimos inertes que se utilizan para como sustratos cuando ustedes van a sembrar alguna planta, que a veces lo utilizamos como la perlita y demás, también tiene buena capacidad de intercambio. La vermiculita, perdón, buena capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Y bueno, entonces ahí pues les da una idea de la capacidad que tienen de intercambio catiónico de estos productos, ¿no? Y bueno, las estrategias que yo les decía de las plantas de liberar los protones para desplazar algunos otros elementos, por ejemplo, aquí está el fierro, y que la planta los pueda absorber, ¿no? Bueno, esa es otra, lo que les decía de la estrategia. Y luego hay otras estrategias que tiene la planta, ahí en nuestra listita de estrategias. Otra estrategia es la liberación o la formación . La formación de quelatos, ¿qué es eso? Fíjense, la planta, la raíz, libera compuestos orgánicos, algunos ácidos orgánicos, que lo que van a hacer
Bueno, no metales, le voy a poner iones metálicos. O el sodio, acuérdense que son metales. Como el magnesio, como el calcio, bueno, atrapan algunos de los iones que están presentes y entonces de esta forma los mantienen, evitan, bueno, ahí sí le voy a poner como sodio, magnesio, que es de los esenciales, chispas. Y entonces, fíjense, así como liberó protones, ahora la raíz libera compuestos orgánicos, ácidos orgánicos que son pequeñitos, y entonces estos ácidos tienen la capacidad de atraer y formar un quelato, atraen iones metálicos, y entonces esta unión de compuesto orgánico al ion metálico se llama quelato, ese es un quelato. Pero ¿cuál es la ventaja? Que evita que se lixivie el ion. Entonces, estos quelatos se van a mantener ahí en la rizósfera, cerca de la raíz y en solución, y van a tener al ion metálico atrapado en este compuesto orgánico. Pero cuando está cerca de la raíz, fácilmente lo puede después liberar, y entonces lo libera y la planta lo absorbe. Ya cuando está cerca de la raíz, entonces lo absorbe. Este es otro mecanismo, por ejemplo, para mantener algunos iones que no están retenidos en las arcillas, o a veces si no hay suficientes arcillas. De hecho, comercialmente se utiliza uno que es el EDTA, que funciona como agente quelatante y evita que los iones se lixivien. Y de esta manera los mantiene igual como en reserva y disponibles para la planta. Y otro mecanismo es, de manera particular, es que la raíz también compuestos orgánicos de pequeña talla, o sea, de bajo peso molecular, que atrapan iones de fierro y entonces los retienen . Entonces, fíjense, en el caso de estas estructuras, de estos compuestos orgánicos, son específicos para el fierro. Lo mantienen, evitan que se lixivie o evita que reaccione con otros elementos y que se precipite, de tal forma que lo van a mantener disponible para la planta. Y estos compuestos se llaman fitosideróforos o sideróforos. Pero para ser específico que se trata de sideróforos en plantas, porque también algunas bacterias tienen este mecanismo, le llamamos fitosideróforos. Entonces, ¿qué son los sideróforos? Pues son compuestos orgánicos que libera la raíz de bajo peso molecular, que son capaces de atraer al fierro y lo mantienen secuestrado. Pero
se acercan después, estas moléculas tienen atracción también, digamos, en la raíz, se van a acercar a la raíz y van a ser absorbidos estos sideróforos por la raíz, de tal forma que ya llevan el fierro y evitó que el fierro se perdiera y la planta lo está aprovechando. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, allí estamos viendo algunos compuestos orgánicos, les digo, que se encargan de atrapar a los iones. Por ahí vemos, por ejemplo, con el calcio, con el fierro, el sodio, el cobre, el calcio, el selenio, y quedan atrapados. Y como están cerca del ambiente de la raíz, después estos se van a acercar a la raíz, van a liberar el ion y el ion es absorbido. Y les digo, comercialmente existe un compuesto, etilendiaminotetracético, que es el EDTA, que se utiliza como agente quelatante. Así se comercializa como agente quelatante. ¿Qué significa eso? Que va a ser capaz de atrapar algunos iones y los va a mantener disponibles y va a evitar que se pierdan. Por efecto, ya sea que reaccionen con otros elementos o por las circunstancias que haya en el suelo, que ahorita vamos a ver, o que se pierda por lixiviación. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, profe. Jóvenes. Por lo menos digan, ay, profa, ya vámonos. Ok. Bueno, entonces, a eso ya retomamos. Capacidad de intercambio catiónico influye, decíamos, sobre la capacidad de retención de los iones. Perdón, la textura influye sobre la capacidad de retención de iones y la otra sobre la capacidad, decíamos, de disponibilidad de agua, ¿no? Dependiendo de los espacios y dependiendo del tamaño de la partícula del suelo. Eso ya lo discutíamos cuando vimos agua y aplica aquí porque ya sabemos que el agua pues es la que disuelve los iones, ¿no? Y entonces ahí ustedes pueden ver una tablita donde nos dice, por ejemplo, la arena, su capacidad de retención de agua es muy pobre y su capacidad de intercambio catiónico también es pobre, ¿no? O por ejemplo, en el caso de las arcillas, su capacidad de intercambio catiónico es muy bueno, su capacidad de retención de agua es muy buena, pero su aireación es pobre. Y por ejemplo, para el laboreo también es pobre. Entonces, bueno, ahí ven las características, ventajas de las arcillas para la retención de partículas, pero tiene algunas otras desventajas en lo que respecta, por ejemplo, al laboreo o a la penetración de la raíz y esos espacios que puedan haber aire, también que sabemos que es importante para la raíz, ¿no? Y entonces, por eso, lo ideal, pues, son suelos que tengan mezclas, ¿no? Pero también sabemos que, pues, hay diferentes especies de diferentes cultivos que se van a ir adaptando o que tienen estrategias particulares para adaptarse a los diferentes tipos de suelo, ¿no? Pero ahí, pues, solo para hacer hincapié a lo que estamos viendo de disponibilidad de agua en relación a que ahí van a estar disueltos los iones y su capacidad de intercambio catiónico. Luego, otro factor que influye en el suelo es el pH. Entonces, fíjense, el pH en realidad va a ser determinante en la solubilidad de los iones y por lo tanto en la solubilidad de los iones y por lo tanto en la disponibilidad de los iones para la planta. Si los iones están disueltos, entonces están disponibles para la planta. Si no están disueltos en la solución, pues no están disponibles. La planta no los va a poder absorber, excepto cuando están solubles y están en forma de iones.
¿Por qué? Porque ustedes saben, por ahí en sus clases de bioquímica, nosotros, por ahí ustedes debieron haber visto el pH, dependiendo del pH, va a ser si en qué forma está el ion o si va a favorecer que reaccione con otros elementos. Por ejemplo, nosotros podemos ver pHs en el suelo muy ácidos o muy básicos. De manera general, en las plantas podemos decir que para los diferentes cultivos el pH va, o en general podemos ver pHs de 5.5 a 7.5, aunque hay cultivos que se van a adaptar a pHs más bajos o pHs un poco más altos. Y digamos que dentro de del pH óptimo es el que está marcado en amarillo. Ahí veríamos entonces, dentro de pHs óptimos, estaríamos hablando de pHs entre 6 y 7. ¿Por qué pHs óptimos? Porque ustedes esa figurita que ven, esa donde vienen los diferentes iones, lo que están viendo con colores, que está sacado de internet, ahí nos dice de manera general, donde la banda está más gruesa es donde el ion, en los rangos de pH, donde se encuentra en mayor proporción. Y ustedes empiezan a ver, por ejemplo, ahí, en esta parte, no sé si alcanzan a ver el cursor. ¿Sí lo ven? Bueno, por debajo ustedes están viendo en los primeros elementos, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio y magnesio. Ya sabemos que son elementos minerales, macroelementos. Fíjense, estos macroelementos en pHs ácidos tienden a perderse. ¿Por qué se van a perder? Porque en pHs muy ácidos tiende a liberarse mucho aluminio. Y el aluminio tiende a reaccionar con estos elementos y formar precipitados. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que a estas condiciones de pH, estos elementos, la mayoría va a empezar a precipitar. Ya no va a estar en solución, ya no va a estar en forma de ion. Y entonces, ¿qué significa? Que en esos pHs, pues no vamos a encontrar muchos de estos elementos, o dicho de otra forma, en suelos con estos pHs vamos a encontrar mayor como deficiencia de estos elementos. ¿Por qué? Por la presencia también de aluminio, que en un momento dado también va a ser tóxico, se van a precipitar y ya no van a estar disponibles, ¿no? Y en pHs muy básicos, en general también algunos de ellos no van a estar o van a estar presentes, pero a veces no van a, por ejemplo, en el caso del fósforo, va a estar presente en forma de iones que no van a ser disponibles fácilmente. Y entonces, o muchos de ellos, como por ejemplo el fierro, en esto, fíjense aquí pasa un poquito el efecto contrario. En pHs alcalinos, la mayoría de los microelementos van a tender a formar óxidos. ¿Puedo quitar esto? Sí, profe. ¿Qué dije que pasa en pHs ácidos? Hay mucha Los iones liberación de como aluminio. Ajá, ¿y qué pasa con eso? que los iones como el nitrógeno se reaccionan con ellos, o bueno, con el aluminio y por eso se pierde. Ok, entonces decíamos que a pHs, otra vez ahí lo voy a poner, a pHs a pHs ácidos se libera
Entonces, decíamos que a pH, ¿por qué es importante el pH? Porque dependiendo del pH será la solubilidad del ion. Decíamos, por ejemplo, en pHs ácidos, lo que ocurre con la mayoría de los macroelementos es que como se facilita la liberación de aluminio, el aluminio reacciona con estos y forma precipitados. ¿Y qué significa que se precipiten? Significa que ya no van a estar disponibles para la planta. ¿De acuerdo? Luego, a pHs alcalinos, por ejemplo, ahí estamos viendo en el esquema, fíjense, a partir del 7,5, para la mayoría de los microelementos, por ejemplo, sobre todo el fierro, el manganeso, ¿qué va a pasar? Que muchos microelementos, entonces en pHs básicos, entonces, muchos microelementos van a formar óxidos. Por ejemplo, óxido de fierro, a eso me refiero. Y van a precipitar. Perdón, chavos. Una disculpa. El fantasma. Y por lo tanto ya no van a estar disponibles, ¿no? Entonces, obvio, ustedes saben, esas digamos que son generalidades. Lo que nosotros queremos hacer aquí es una revisión general. Si ustedes se dan cuenta, hemos hablado de generalidades y que ustedes tengan presente cuáles son los principales factores que van a influir. Obvio, cuando ustedes revisen ya de manera particular para cada elemento, pues hay otras consideraciones. Pero en general eso pasa con el pH, eso es lo que hace con los iones, y lo que debemos tener presente es que el pH va a influir definitivamente en la solubilidad de estos iones. Por eso luego vamos a asociar pHs con, por ejemplo, pHs relativamente ácidos con deficiencia de ciertos elementos. ¿Por qué? Porque sabemos que pasa eso y no van a estar presentes. O pHs alcalinos, de entrada ya sabemos que van a ser deficientes en otros elementos. ¿Por qué? Porque no los están haciendo disponibles. ¿Qué es lo que pasa? Que de una o de otra forma los están precipitando en esas condiciones. O como les decía, por ejemplo, del fosfato. Los fosfatos van a estar como iones. Por ejemplo, en el caso del fosfato, va a estar como ion, pero se van formando iones diferentes, monovalentes, divalentes, trivalentes. Y por ejemplo, los trivalentes que ya están arriba de estos pHs, en los pHs alcalinos, está como ion, no ha precipitado, pero ese ion ya no es absorbido por la planta, ¿no? O, por ejemplo, los divalentes ya es absorbido con un poquito más de dificultad, y el monovalente, que va a estar entre el 6,8, que es cercanito al 7, y hacia abajo, ese va a ser absorbido más fácilmente, ¿no? Entonces, con la idea que nos debemos quedar es que el pH va a influir en la solubilidad de los iones y va a hacer que estén solubles o no ahí en el suelo, y por lo tanto, si no están solubles, no están disponibles para la planta, ¿de acuerdo? Ahora, obvio también, cada especie tiene su pH o un rango de pH en el cual va a crecer de manera adecuada. Ahí le pueden tomar una captura de pantalla y luego lo pegan en sus apuntes.
Y por ejemplo, ahí vemos, fíjense, les decía, en general los pHs que encontramos son del 5,7 al, perdón, 5,5 al 7,5. Por ahí vemos algunos, como en el caso de la caña de azúcar, que es capaz de crecer en pHs bastante alcalinos. Y ya les digo, ya pues cada especie tiene su propia estrategias y adaptación a diferentes condiciones de pH, ¿no? Pero en general ahí podemos ver lo que les decía del pH, en términos generales del 5 a 7,5, ¿no? Y les decía los óptimos más o menos en el rango de los 6 y 7, un poquito debajo de los 7, 6, 8. ¿Y por qué decimos son pHs óptimos? Porque en esos pHs, ¿por qué? No el pH óptimo para cada especie, sino yo les decía que el pH óptimo en general se podría marcar entre 6 y 6,8. ¿Por qué? Para la mayoría de los cultivos. ¿Por qué? Para que ya no, por lo que mencionaba, que si es más, va a haber mucha acidificación. Por ejemplo, si es más ácido. Y por ejemplo, si es más básico, va a haber como que ya no va a estar disponible para la planta porque se precipitan. Muy bien, entonces, gracias, Yulisen. ¿Por qué es pH óptimo? Pues porque ahí van a estar, dicho de otra forma de lo que nos está diciendo su compañera, es que por debajo de ese pH, si es más ácido o si es más básico, se van a precipitar elementos, ¿cierto? O dicho de otra forma, es un pH óptimo porque la mayoría de los minerales van a estar disueltos y disponibles. Por eso decimos que es óptimo. Si se dan cuenta en este rango que está marcado en amarillo, pues la mayoría de los elementos esenciales, los macro y los micro, están disponibles. Aquí no hay deficiencia, prácticamente todos están disponibles. Por eso hablamos de ese pH óptimo. Ahora, independientemente de eso, yo también les acabo de decir, cada especie está adaptada a un diferente o específico rango de pH y lo están viendo ahí, ¿no? Plantas que crecen muy bien en condiciones ya más alcalinas, por ejemplo, en condiciones relativamente ácidas, como la caña de azúcar, condiciones también alcalinas, ¿no? Entonces, también dependerá de la especie y de su adaptación al ambiente, ¿no? Pero ya sabemos por qué el pH influye en la disponibilidad de minerales. Luego, obvio, otros factores que van a influir en la disponibilidad de los minerales son también los factores ambientales y algunos por ahí factores bióticos, que son los microorganismos. Dentro de los factores ambientales, por ejemplo, la luz, el CO2, el oxígeno, la temperatura. ¿Por qué, por ejemplo, el agua? Pues ya sabemos por qué el agua, ¿no? ¿Por qué el agua? Porque es la que disuelve los minerales y los hace disponibles. ¿Quién me está hablando? Belén Castilla, creo que soy la 3 o la 4, no estoy segura. Sí, la 4, Belén. Muchas gracias. Número 1, ¿por qué el agua va a ser importante? Número 1, porque va a tener solubles a los iones, lo que nos acaba de decir su compañera Belén. Va a tener disponibles los iones, los va a solubilizar. Muy bien. Número 2, ¿por qué tendría que ser importante? Bueno, ahorita vamos al número 2 del agua. ¿Por qué la luz? Por la práctica que hicimos de capilaridad, que en luz presentó las mejores condiciones bueno, que de transporte. Muy bien, Diane. Transporte de agua y por lo tanto transporte de minerales. De los minerales. Entonces, gracias, Diane. Fíjense, ¿por qué la luz? Por un lado, la luz porque va a ayudar al transporte de minerales y entonces va a ayudar a su distribución. ¿Por qué? Porque la luz abre los estomas. Por allí algunos sí pusieron por qué. Sí explicaron por qué en luz la planta absorbe. Porque mantiene abiertos los estomas y eso hace que esté transpirando, esté liberando agua y entonces eso hace que esté absorbiendo.
Y entonces al estar absorbiendo, absorbe agua, absorbe minerales, los va distribuyendo, ya vimos la movilidad, los va distribuyendo en la planta y si la planta requiere más, pues va a seguir jalando minerales. Entonces la luz de esa forma indirecta favorece también el transporte y la absorción de minerales. Y ahorita voy con el punto 2 de la luz, igual que el del agua. ¿Por qué el CO2? Sería casi similar como el de la luz, ¿no, profa? ¿Perdón? Porque sería casi como la luz influye en la apertura de los estomas. No recuerdo bien, pero creo que cuando hay demasiada concentración de CO2, los estomas se cierran. Cierto, Catherine, pero aquí fíjense, el CO2 tiene que estar en general, en condiciones ambientales, 360 y tantos partes por millón. Tendría que estar por arriba de 1000 o 1000 partes por millón para que sea un nivel suficientemente alto que ya sea tóxico para la planta y la planta cierra estomas. De manera natural, o sea, en ambientes abiertos como el que están viendo el cultivo, en un cultivo al ambiente abierto, ahí no va a haber exceso, nunca vamos a encontrar exceso de CO2, nunca. Y en un invernadero, por ejemplo, ustedes saben que ustedes pueden fertilizar con CO2 para favorecer que haya más fotosíntesis y todo lo demás que ya luego vamos a ver. Pero hay hasta un cierto punto. En un invernadero en condiciones cerradas y que ustedes manipulen, sí pueden elevar tan alto las concentraciones de CO2 que puedan ser tóxicos y los estomas se cierran. Pero en condiciones naturales, así como está esto, un cultivo abierto, no pasa, ¿eh? Ahí entonces lo que tú estás diciendo es correcto de que en altas concentraciones cierra estomas, pero eso no lo vamos a ver de manera natural, no en un cultivo como esto, porque se necesitan concentraciones muy altas, ¿no? 3 veces más de lo que hay en la atmósfera para que se pueda cerrar el estómago. Pero hay otro efecto que tiene que ver, Yulicen. Sería más bien hablando como que del comportamiento fisiológico, haz de cuenta para el crecimiento que tienen las plantas, o sea, influiría en ella porque como parte también es parte del regulador, por ejemplo, de la respiración o de su propio metabolismo de la planta. Es por ahí lo que estás diciendo, Yulicen, pero claro, específicamente porque, Arturo, ahorita regresamos, sino con Yulicen. Arturo, adelante. El CO2 se fija el CO2 para la planta y convierte el carbono y el oxígeno en minerales para la planta. En vez de tomarlas del suelo, lo toma del aire. Al menos es así o no. Vean, sí, ahorita retomo lo que estás diciendo, Arturo, que no es, no está mal. Fíjate, lo que hace, escucha a su compañero Jesús y ahorita retomo lo que dijeron Yulicen, Arturo y escuchamos a Jesús. Sí, yo pensaría que es considerado como un factor porque es uno de los elementos para la fotosíntesis, que es una molécula inorgánica que se plantea para formar moléculas orgánicas. Entonces creo que es un factor por el cual se pueden emplear lo que son los minerales para la formación de moléculas orgánicas. Ok, pero fíjense, aquí sin perdernos ahorita, lo que estamos diciendo es por qué el CO2 sería importante para la absorción de minerales, para la absorción. Entonces, por ejemplo, lo que nos dicen su compañero Uriel, Arturo y Yulicen, hacen referencia, Arturo, adelante, ¿nos vas a decir algo más? ¿O se le olvidó bajar la mano? Ok, fíjense, lo que nos dicen sus compañeros, los tres coinciden que tiene que ver con el efecto de la fotosíntesis, y es cierto. Y por ejemplo, Arturo nos decía es que se van a sintetizar otros compuestos, sí, pero acuérdense que en fotosíntesis se van a sintetizar compuestos orgánicos, ¿de acuerdo? Se van a sintetizar compuestos orgánicos. Pero para la fotosíntesis ya vamos a ver, se requieren minerales. Pero ahorita lo que vamos a ver es por qué el CO2 es importante. Y los tres coinciden en que tiene que ver con la fotosíntesis. Y es cierto, el CO2 es importante
Porque el CO2, fíjense, ustedes me dieron una función de la luz por la apertura de estomas, favorece la absorción de agua y por lo tanto la absorción de minerales. Perfecto. Me dijeron el agua porque permite la solubilidad de iones y eso va a favorecer que la planta los pueda absorber. Perfecto. El CO2, junto con la luz y junto con el agua, lo que van a hacer es fotosíntesis. Va a generar compuestos orgánicos. El efecto del CO2, digamos lo que no es directo, pero es súper importante. ¿Por qué es necesario para la fotosíntesis? ¿Por qué para la fotosíntesis? Para sintetizar compuestos orgánicos. ¿Por qué la raíz tendría que necesitar muchos compuestos orgánicos? Hablando de los que se producen en la fotosíntesis glúcidos. Entonces, sí nos queda claro que el CO2, como nos dicen sus compañeros, es para los glúcidos. Perfecto. ¿Y por qué queremos glúcidos? ¿En qué medida? ¿De qué forma los glúcidos que se producen en fotosíntesis ayudarían a la raíz a la absorción de minerales? Esa es la pregunta. Adelante, Catherine. Sería porque necesita energía para absorber los nutrientes, que sería el transporte activo. Y entonces, ¿están de acuerdo con su compañera? Fíjense, lo que decían, muchas gracias, Catherine. Esa es la razón, ¿no? Ahí tiene su medio punto. Claro, sus compañeros nos decían la fotosíntesis, sí. ¿Por qué es importante el CO2? Porque se requiere para la fotosíntesis. Pero ¿por qué es importante que haya una buena fotosíntesis? Porque la raíz va a demandar mucha energía, mucho ATP para el transporte activo. ¿Y por qué? Porque nosotros ya sabemos que la mayoría de los iones van a entrar. Y si no entran a nivel de los pelos absorbentes, van a entrar a nivel de endodermis. Toda el agua, fíjense, por todos los espacios que no hay células, el espacio libre aparente, el agua por ahí se va a desplazar rápidamente. Y lo primero que va a hacer es desplazarse por donde le cueste menos. Entonces, por ahí va a haber una buena cantidad para desplazarse. Y ahí lo va a hacer por difusión, ok, pero va a tener que llegar a endodermis y ahí va a tener que entrar por transporte activo. O bien, entró por los pelos absorbentes que se absorbe mucha cantidad de agua. Si entra para las células por primera vez, ahí van a necesitar transporte activo la mayoría de los iones. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la raíz va a ocupar mucha energía, mucho ATP para poder absorber los iones y mandarlos al resto de la planta. ¿Qué significa? Que la raíz necesita hacer mucha respiración, oxidar los glúcidos que le manden las hojas para poder hacer adecuadamente, más bien tener una cantidad suficiente para oxidarla y liberar y producir energía. ¿Sí queda claro eso, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, al final sí me confundió tantito. ¿Podría volver como a explicar? Disculpe. Es que no sé si me quedó bien el concepto. Que el CO2 se requiere. ¿Por qué es importante el CO2? Acuérdense que estamos viendo factores ambientales que influyen en la absorción de minerales, ¿de acuerdo? ¿Por qué el CO2 tiene un efecto o es necesario para la absorción de minerales? Y yo les decía, el efecto es no directo, es indirecto. ¿Por qué? Porque el CO2 va a ayudar a hacer fotosíntesis, lo que ustedes me decían, ¿cierto? Al hacer fotosíntesis, ¿cuál es el producto de la fotosíntesis? Mucha glucosa. Perfecto. Y la glucosa se va a transformar en sacarosa y va a ser enviada a la raíz. La raíz necesita muchos compuestos orgánicos glúcidos. ¿Por qué? Porque necesita meterlos a respiración, oxidarlos para obtener mucho ATP. ¿Y por qué requiere mucho ATP? Porque requiere transporte activo para poder absorber a los minerales. Imagínense que hay minerales que regaron, hay agua, pero la planta tiene muy mal crecimiento, no está bien desarrollada, no está realizando fotosíntesis suficiente, no están llegando carbohidratos suficientes a la raíz no está teniendo suficiente energía, la absorción de minerales va a ser mínima. ¿Sí les queda claro ahora? Sí, profe.
Sí, profe. Entonces, muy bien. Ahora, ¿por qué el oxígeno será importante en la absorción de minerales? ¿Por qué? ¿Cómo el oxígeno puede influir positivamente en la absorción de minerales? Porque si hay oxígeno en el suelo va a favorecer la absorción de minerales, a lo mejor indirectamente o indirectamente o directamente ustedes me lo dirán, o por qué no. Las plantas, bueno, las raíces con el oxígeno se vuelven más permeables. Cierto, pero ¿por qué, Jesús? Cuando hablan de más permeables, fíjense, la planta, cuando el término que su compañero acaba de decir, la raíz se vuelve más permeable. Lo que están diciendo con el oxígeno, la raíz tiene mayor capacidad de absorción, ¿cierto? Y eso es cierto. En presencia de oxígeno, la raíz va a tener mayor capacidad de absorción. ¿Por qué? ¿Por qué, Rodrigo? Y ahorita vamos con Kate. Bueno, no, es que la disponibilidad de oxígeno, ¿no? A nivel radical, pues es muy fundamental para el desarrollo óptimo de las plantas, pues ya que requiere de diferentes procesos metabólicos prioritarios, como lo es la reducción de algunos nitratos, la fijación simbiótica de nitrógeno. Muy bien. Y la absorción de nutrientes por las raíces. Ok, Rodrigo, correcto con lo que estás diciendo. Requiere de la absorción, o más bien va a favorecer la absorción de nutrientes por las raíces. La pregunta es ¿por qué? Y lo acabamos de decir, ¿por qué? Entonces, nosotros todavía no lo vemos, pero eso ustedes sí lo saben. Acabamos de decir que requiere glúcidos, ya nos quedó claro, ¿no? Porque quieren, ¿cómo va a obtener la energía de los glúcidos? La raíz necesita respirar, es decir, necesita jalar el CO2, el oxígeno, dar glúcidos. Eso es la respiración. Oxidar los glúcidos con ayuda del oxígeno. ¿Por qué necesita oxidarlos? Ya los dijimos, porque necesita extraer la energía, ya lo vamos a ver ahora que veamos respiración, necesita extraer la energía de los glúcidos, extraer esa energía, es decir, formar a partir de glúcidos, o mejor dicho, sí, a partir de la oxidación de glúcidos, forman mucho ATP. ¿Para qué? Para poder absorber los minerales. Por eso es lo que decía Jesús, es que se vuelve más permeable. Sí, ¿qué significa que se vuelva más permeable? Pues que va a tener mucha energía y va a ser capaz de tener ahí ATP y bomba de protones y va a ser capaz de liberar protones al exterior y demás, y eso va a ayudar. Va a ayudar a que haya una mejor absorción de minerales. ¿Sí queda claro por qué? Entonces el oxígeno, el agua, la luz y el CO2 para la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque se necesitan glúcidos. Se necesita transportar glúcidos a la raíz. La raíz no los va a crear. En la hoja se van a crear y se necesitan transportar a la raíz. Perfecto. ¿Por qué la raíz es muy demandante de glúcidos? Porque tiene que crecer, tiene que hacer sus propias funciones, pero además porque tiene que absorber minerales. Y para absorber minerales requiere mucha energía. ¿De dónde va a obtener la energía? Pues de los glúcidos que se sintetizaron en fotosíntesis y que le enviaron a la raíz. Ahí en la raíz se van a oxidar con ayuda de oxígeno y se va a formar mucho ATP, necesario para la absorción de minerales. ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, en plantas normales, hay plantas que ya están súper adaptadas para vivir en condiciones de inundación, pero en plantas que no están adaptadas se inunda y entonces, ¿se acuerdan también cuando vimos suelos saturados que dijimos la raíz cuando hay todo lleno de agua no va a absorber? En suelos inundados, la raíz deja de absorber porque no está respirando, porque no está teniendo energía, porque no hay su metabolismo se está alterando y entonces la planta empieza a generar estrategias para sobreponerse a esos suelos inundados. De hecho, nosotros por ahí luego hacemos una práctica
que nos permite ver esas estrategias, que es modificación de su parénquima. ¿Se acuerdan cuando vimos, creo que les mencioné, se empiezan a degradar parte del parénquima para generar espacios para que se acumule ahí oxígeno y para que la planta pueda empezar a reactivar su metabolismo y demás, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesita oxígeno para lo que estamos diciendo, además de para otras cosas, pero ahorita nos estamos enfocando en absorción de minerales. Ahora, ¿cómo la temperatura puede influir en la absorción de minerales? Pues en general, a mayores temperaturas, la solubilidad de los iones va a ser mejor hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, en temperaturas que tenemos de a lo mejor de 20 a 28, 30 grados, o incluso antes, si hablamos de temperaturas cuando hace frío, de temperaturas de 12 grados, 10 grados, nosotros vamos viendo cómo la solubilidad de los iones va aumentando hasta un cierto punto donde ya luego las temperaturas empiezan a influir por la acción de enzimas y demás, ¿no? Pero la temperatura lo que provoca es a mayor temperatura, mayor solubilidad de iones. ¿Qué quiere decir? Que van a estar más solubles y entonces más disponibles para la planta. Y los microorganismos, ahorita vamos a hablar de ellos, ¿no? Bueno, entonces, obvio también dentro de la planta, además de los factores fisiológicos que hablamos, pues influye el genotipo. Les decía, por ejemplo, hay genotipos que están adaptados a vivir en condiciones inundadas, ¿no? O a tener menor suministro, por ejemplo, de oxígeno, o en fin, dependerá también del genotipo de la planta para reaccionar a todo esto, ¿no? Luego los microorganismos. ¿Cuáles son esos microorganismos? Que por cierto, ¿a quién les toca la segunda lectura? A nosotros, profesora. Entonces, la segunda lectura es sobre micorrizas, ¿no? Entonces, el próximo lunes, que por cierto, hablando de anuncios, el próximo lunes no iniciamos exactamente a las, como siempre, a las 9, no, tenemos 10:30, ¿verdad? Entonces no iniciamos exactamente porque yo ya estoy yendo a presenciales con los chicos de 5º año de zootecnia. Entonces tengo que ir al edificio, bueno, los que no conocen, algunos a lo mejor ya conocen la universidad, pero tengo que ir de un edificio a otro. Entonces, para ir de zootecnia a mi edificio, donde tengo mi oficina que es fitotecnia, pues caminando hago como unos 15 minutos. Entonces, en lo que dejo un grupo y llego con ustedes, empezamos como 10 minutos después, ¿no? No para el hecho de que no se conecten tarde, sino que si se conectan y por ahí me tardo un poco, pues ustedes esperen, porque es en lo que me traslado, llego, me conecto y otra vez iniciamos clase, ¿no? Y así va a ser ahora que ustedes también regresen, que por cierto, ya les he dicho, quien crea que no va a poder regresar a clases presenciales, pues cuando estén aquí nos vamos a organizar de tal forma que mitad del grupo, voy a dividir el grupo en 2 secciones y nos vamos a ir turnando, ¿no? Sección A un día, sección B al siguiente y así sucesivamente lo que nos reste de clases, ¿no? Bueno, entonces el próximo lunes empiezan sus compañeros al inicio de la clase con la presentación de la lectura de micorrizas. Y acuérdense, hay que leerla todos, chavos, léanla. O sea, no se trata de que aprendan todo lo que está ahí y se lo aprendan de memoria, no. Léanla para ver de qué se trata. Las lecturas no son para mí. Las lecturas luego hay cosas interesantes que les puede por ahí servir de algo, decir, esto no lo había pensado y lo encuentran, ¿no? A lo mejor no se van a situar exactamente en los puntos que les diga ahí, los números, pero sí la idea general, ¿no? Para eso son las lecturas. Bueno, ok. Dentro de los microorganismos, obvio, hay 2 grupos. Bueno, hay varios grupos de microorganismos que van a influir en la disponibilidad de nutrientes. Por ejemplo, bacterias. Bacterias, por ejemplo, de vida libre. Es decir, las que vamos a encontrar
ejemplo, bacterias de vida libre como, déjenme ponerlo mejor aquí. Por ejemplo, dentro de las bacterias de vida libre vamos a encontrar bacterias. ¿Bacterias cuáles, jóvenes? Ustedes sí saben. Saprófitas, ¿sí se acuerdan qué son las saprófitas? Entonces, no debemos olvidar, por ejemplo, el pH. No solo va a influir a veces a los iones que están presentes, sino va a influir también sobre los organismos que están vivos, presentes en el suelo. Dentro del suelo, pues hay una enorme cantidad de organismos, todos los que son benéficos e incluso patógenos, ¿no? Ahí a los patógenos no los vamos a mencionar ahora. Pero, por ejemplo, un grupo importante son bacterias. Bueno, aquí ya les puse bacterias. Ahorita lo pongo otra vez con hongos. Bacterias saprófitas. Ellas se encargan de descomponer la materia orgánica. Descomponen la materia orgánica. ¿Qué significa? Pues la mineralización. Que cuando vi lo del nitrógeno, lo mencionábamos, es decir, descompone toda la materia orgánica hasta sus últimos elementos. Y de ahí se va a liberar, por ejemplo, fósforo, el fósforo orgánico de los compuestos de los organismos que se mueren, plantas, animales y todo. De ahí se van a generar fosfatos, de ahí se van a generar nitratos, de ahí todos los elementos que están incluidos en la materia orgánica van a llegar a su último punto, que es el estado de mineral, por eso se le llama mineralización de la materia orgánica. Y entonces, pues para eso están los organismos. Bueno, estoy viendo que nos faltan 5 minutos. Ya lo voy a dejar ahí la clase para que se puedan conectar a su siguiente clase. El próximo lunes termino esta idea de los microorganismos en el suelo. Y entonces empiezan 15, 20 minutos y empiezan sus compañeros con lo de la lectura y continuamos ya después con nuestra tercera unidad. Con esto, segunda unidad. Con esto terminamos todo lo de agua y mineralización, ¿no? Digo, y nutrición mineral. Muy bien, jóvenes, entonces, pues pónganse a estudiar, sean felices y nos vemos el próximo lunes. Bonito fin, profesor. Hasta luego, profe. Gracias. Igualmente, gracias. Bye.